Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy, lunes 1 de marzo del 2021, a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá, con sus servidores Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente conversaremos sobre los sucesos más destacados ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Esta semana se llevó a cabo la conferencia anual del Comité de Acción Político Conservador, que constituye un mecanismo de lobby importantísimo en este país para los conservadores y particularmente para el Partido Republicano. Este organismo ha sido clave en articular las campañas presidenciales de presidentes como Ronald Reagan, como los Bush, tanto el padre como el hijo, y desde luego con Donald Trump. Se reunieron aquí en la Florida, en Orlando, empezaron el jueves por la noche y terminaron hoy domingo. Este evento es sumamente importante para el Partido Republicano. Todos los candidatos que quieren figurar se reúnen en él. Concluyó este domingo con la primera aparición y discurso de Trump desde la mañana del 20 de enero, antes de montarse en el avión presidencial con destino a Mar-a-Lago, en Florida. En su discurso, aparentemente él desistió de la idea de fundar un tercer partido que se había dicho por ahí y sugirió que será el candidato en el 2024 diciendo: quién sabe, a lo mejor decidió ganarles una tercera vez. Los temas presentados en la agenda incluyeron el poder de las empresas, de las grandes empresas tecnológicas, como son el caso de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google y de Amazon, que han sido ampliamente cuestionadas, no solamente por este grupo conservador, sino yo creo que por un público bastante más amplio, por su capacidad para sacar a una persona de las redes sociales, con lo cual implementan lo que aquí se denomina la cancel culture. Sí, no únicamente... Otras grandes empresas... ¿Perdón? Sí, que lo que llama la atención es que estas empresas evidentemente han sacado a mucha gente de sus redes sociales. El caso más significativo originalmente es Trump, pero aparte de eso, normalmente se ha asociado con frecuencia al Partido Republicano con las grandes empresas y las corporaciones. Y es un giro interesante en esta conferencia que más bien están atacando a grandes empresas asociadas con la tecnología. Pero no solamente ellas, sino empresas, están diciendo que grandes empresas que si Walmart o Dix u otras están estableciendo una idea de responsabilidad social en sus agendas y mercadeo, incluyendo imágenes y ¿cómo se llama? Mensajes que no son compatibles con lo que ellos consideran la cultura americana normalmente. Entonces están tomando una postura contra las grandes empresas y los monopolios, diciendo que efectivamente estas empresas y estos monopolios están afectando las libertades individuales de los ciudadanos. Pero vamos a ver, Carlos, la verdad, el Partido Republicano siempre ha sido un partido pro empresa, pero sería injusto decir que es un partido pro monopolio, porque nunca ha sido un partido pro monopolio. Si bien es cierto que las grandes reformas antimonopolio fueron ejecutadas por líderes del Partido Demócrata, como es el caso de Franklin Delano Roosevelt, si bien eso es cierto, también lo es que dentro del Partido Republicano se han atacado muy fuertemente todos los monopolios. Es decir, la noción de monopolio es una noción que choca contra la cultura americana. Y por lo tanto, a mí no me extraña en absoluto que hayan estas posiciones en este mecanismo de los conservadores, de agregación de fuerza de los conservadores, como en cualquier otro mecanismo, porque realmente lo que está ocurriendo es que estas empresas tienen un poder superior al que puede tener ningún gobierno, ni al que puede tener ninguna autoridad reguladora, y a ellos no los regula nadie. Exactamente. Entonces, a mí, francamente, no me llama la atención. A mí lo que sí me llamó la atención fue bastante que se vio claro
que hay una ala del Partido Republicano que está todavía evaluando qué es lo que le va a pasar al partido y cómo van a tener que ellos que responder ante esto. Por supuesto que en esta reunión hubo los que yo llamo los tiramialgo, como Ted Cruz, como Josh Hawley, pero y también hubo gente como Ron DeSantis, como Rick Scott, el gobernador de la Florida y el actual gobernador de la Florida, pero ninguna de esas, a mí me parece que ninguna de esas figuras realmente es una figura que tiene audiencia nacional. Aquí los que tienen audiencia nacional son el señor McConnell y el señor Trump. El señor McConnell está afuera porque el señor McConnell, en el fondo, entiende que él tiene que mantener la unión del Partido Republicano, que no se puede ir demasiado a la derecha, tampoco se puede ir demasiado en contra de Trump. Por lo tanto, está asumiendo una posición, a mi modo de ver, de estadista. Yo sinceramente creo que esta reunión fue interesante en el sentido de que, primero, Trump por primera vez habló en público luego de haber terminado su mandato el 20 de enero. En segundo lugar, más o menos, que con él es imposible porque él cambia muchísimo de estrategia y de táctica, pero fue más o menos posible dilucidar cuál va a ser su camino, y su camino va a ser mantener su base, mantenerla muy movilizada y ser el gran elector dentro del Partido Republicano. Sí. Y bueno, veremos qué pasa en estos próximos 4 años, pero me parece que quedó bastante más claro cuál va a ser el rol del expresidente Trump y cuál es el rol que está jugando Mitch McConnell, que creo que también quedó bastante claro luego de esta reunión. Estoy de acuerdo contigo en ambos puntos, porque Mitch McConnell, el hecho de que no haya estado ahí es interesante porque es parte del ala que está diciendo que los programas y las políticas de Trump eran las adecuadas, la gente que está interesada en esos programas y políticas, hay que comunicarse con ellos, pero no se debe hacer un culto a la personalidad. Está Mitch McConnell, está el senador de Luisiana, está el gobernador de Arkansas, otra gente así que están diciendo eso, que hay que evitar el culto de la personalidad que ha figurado Trump y que las ideas de Trump sí son las adecuadas, pero no necesariamente el culto a la personalidad de Trump. Es una postura interesante, vamos a ver qué sucede, como tú dices. Lo más interesante al final de la conferencia fue que ellos siempre hacen una encuesta y por eso es que muchas de estas personas van para ver cuáles son las preferencias de los miles, porque en realidad son miles de asistentes a la conferencia en términos de su visión política al futuro, incluyendo de candidatos. Y cuando establecieron quiénes podrían ser los potenciales candidatos presidenciales para el 2024, Trump apenas sacó el 55% de la votación entre los asistentes, mucho menos de lo que se hubiese esperado. Y Ron DeSantis, el gobernador actual de la Florida, sacó 21%, elevando su capital político bastante en el campo republicano. Claro, es que yo también creo que llegó el momento de que el Partido Republicano tenga nuevas figuras. Yo la verdad es que para mí, si alguien me pide que apueste quién va a ser el gran regenerador del Partido Republicano, yo creo que va a ser George Prescott Bush, el hijo de Jeb Bush. Porque ese va a poder, ese puede lograr traer en una sola coalición los hispanos, porque él es hijo de madre hispana, habla español perfectamente bien, se relaciona muy bien con la población hispana, sobre todo la mexicano-americana, que es la mayoría de los hispanos, aunque nosotros hacemos mucho ruido aquí en la Florida, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, nosotros somos la minoría. La mayoría son los mexicano-americanos. Y en segundo lugar viene de una familia de gran solera republicana, con lo cual los sectores conservadores le creen en él, lo apoyan. De hecho, han apoyado su campaña para ser comisionado en Texas. Y yo creo que
ya el pase generacional es esencial, porque ya los baby boomers no tienen nada que darle ni que decirle al mundo. Bueno, y hablando de baby boomers, el mundo perdió esta semana a uno de los baby boomers dorados, yo diría. De hecho, su país de origen, Arabia Saudita, fue conmovido con dos noticias tremendas esta semana que pasó. Una fue la desaparición del jeque Yamani, que murió con 90 años de edad, luego de una prolongada separación de la vida pública que lo llevó a crear un think tank sobre el tema energético en Suiza y después a establecer residencia en Londres. Yamani será recordado a mi modo de ver porque no solamente entendía la geopolítica y la manejaba de una manera magistral, sino porque fue quien entendió el valor y el peso que podía tener la OPEP en las decisiones energéticas mundial y el rol que le correspondía a Arabia Saudita. Él entendió que si tú no tienes capacidad ociosa de producción de petróleo, tú no puedes ser quien balancee la dinámica energética mundial. Y él, entendiendo eso, jugó sus cartas de una manera magistral, el embargo en el año 73, pero después mantener el precio del petróleo a unos niveles que retardaran la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. Y creo que eso lo hizo muy bien, creo que va a ser recordado siempre. Y terriblemente, su partida coincide con la revelación por parte de Estados Unidos de un informe de la CIA en el cual se dice que el asesinato del periodista Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía fue cómplice de ese hecho el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bueno, solamente con lo cual, concebido por... Sí, bueno, tienes razón, que el informe lo que dice es que fue diseñado y concebido por él. Con lo cual, el príncipe heredero creo que va a tener graves problemas para poder continuar ejerciendo su liderazgo, por lo menos en el exterior. A nivel internacional, eso es, como dicen, una raya muy grande. La gente no necesariamente va a querer asociarse con él. Todo esto hace que Arabia Saudita siempre es un tema fascinante, porque Arabia Saudita es un importante jugador a nivel internacional de lo que es la economía y la diplomacia. Los conflictos en Medio Oriente pasan todos prácticamente por Arabia Saudita, pero el reconocimiento de que Arabia Saudita todavía sigue siendo un país en donde el autoritarismo y el sectarismo y el poco respeto pues, por la muerte de sus opositores viene a colación, va a traer consecuencias en lo que son las relaciones internacionales y la importancia y el significado de Arabia Saudita a nivel internacional. Vamos a ver, porque el conflicto básico en el Medio Oriente es, por supuesto, entre Irán y Arabia Saudita y todos sus proxies y todos sus aliados. Al debilitarse ciertamente algo Arabia Saudita, Irán se fortalece, así que quién sabe qué va a suceder ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero además que el Medio Oriente en su conjunto se está produciendo un reacomodo de todas las piezas como consecuencia de la pérdida de gravitación del petróleo dentro del concierto energético mundial. Está clarísimo que ni los países del Golfo, ni los países que son sus aliados y que de alguna manera les sirven de apoyo a los grandes productores de petróleo del Medio Oriente, han podido
reestructurar sus estrategias de desarrollo todavía para poder vivir en un mundo donde los precios del petróleo no pareciera que van a volver a subir a los niveles que subieron en las postrimerías del siglo XX, sino muy por el contrario, se van a mantener más o menos par y paso con otras fuentes de energía, y el petróleo obviamente está cediendo terreno. Estamos empezando, Yamani dijo algo que a mí me pareció brillante en una de sus conferencias, que él dijo, miren, la edad de piedra no se acabó porque el mundo se quedara sin piedras. La edad de piedra se acabó porque se dejaron de usar las piedras. La edad del petróleo no se va a acabar cuando se acabe el petróleo, se va a acabar cuando se use menos el petróleo. Y eso lo dijo en los años 70. Entonces, el tipo de encima de todo era visionario, pero eso que él vio está afectando profundamente al Medio Oriente, y al afectar al Medio Oriente, yo creo que tiene que haber unos reacomodos políticos importantes ahí, la verdad. No sé hasta qué punto, por ejemplo, Irán va a poder continuar con su programa de nuclearización si no tiene dinero. No. Bueno, o sea, vamos a ver, porque si hiciera falta dinero, para eso Corea del Norte no tendría 20 bombas nucleares, ¿no? O sea, porque verdaderamente, si hay un país que es pobre en este mundo, es Corea del Norte. Ellos establecen sus prioridades y sus inversiones, y a veces sacrificando otras cosas, como ha sido pues, el pueblo y las grandes hambrunas de Corea del Norte. Vamos a ver, porque yo francamente pareciera que Irán está utilizando la amenaza de obtener bombas atómicas más bien como elemento de negociación que como una realidad complicada, porque después mantener la seguridad y mantener esas bombas atómicas es bastante costoso y una inversión bastante considerable a futuro. Bueno, y ahora, ¿qué tal si vamos a México? Sí. Pues, viste, yo creo que el presidente está en graves aprietos. Por una parte, su estrategia económica está empezando a afectar negativamente a la región más próspera de México, que es el norte, mientras los proyectos del sur no han arrancado ninguno. La Contraloría, el equivalente a la Contraloría de la Nación, emitió un informe muy malo sobre lo que le ha costado al país la suspensión de la construcción del aeropuerto nuevo para la Ciudad de México. Y como si fuera eso poco, él está enfrentando en este momento una campaña electoral para la selección de todo el Congreso y algunas gobernaciones y algunas alcaldías. Y para poder ganar, o por lo menos mantener la mayoría que tiene en el Congreso, necesita el apoyo de las dirigentes. Y las señoras dirigentes no parecieran estar muy dispuestas a apoyarlo en este momento, por lo menos están un poco relancinas. Sí. Y están relancinas por varias razones. Una, el presidente ha salido a la defensa del postulado por su partido a la gobernación de Guerrero, que un señor que se llama Félix Salgado Macedonio. Este señor parece que tiene la costumbre de violar mujeres, y una dirigente muy importante que se llama Basilia Castañeda introdujo una acusación penal contra este candidato. Sí. Basilia Castañeda, por cierto, es de Morena, el partido de AMLO, y ella eso fue lo que dije, sí, que es el candidato que está presentando el partido del presidente, del presidente López Obrador a la candidatura de Guerrero. Entonces, este señor, cuando la señora Castañeda primero lo denunció y después lo demandó, el presidente un poco que defendió la selección de Guerrero. Después también ha pasado que en respuesta a esa actitud del presidente,
dos de las dirigentes más importantes de Morena han protestado. Entonces, yo creo que va a tener bastantes dificultades, sobre todo porque él es el presidente que le va a tocar ejecutar la reforma constitucional del 2014, que establece la igualdad de género en las candidaturas a los puestos políticos. Sí, ¿Qué opinas tú? Aparte de eso, es importante señalar que la violencia contra la mujer, la violencia de género en México ha aumentado, posiblemente por eso mismo que tú estás diciendo, como un efecto boomerang, ante todas estas reformas pro mujer, posiblemente haya aumentado, en los 4 años aumentó 111% la violencia contra la mujer. Se dice que alrededor del 5% de todos los crímenes de violación son reportados, o sea que hay 95% más de lo que está reportado. El feminicidio es terrible en México, hay entre 10 y 11 mujeres asesinadas diariamente en México, en el país de México. Ahora, todo eso ha generado un movimiento cívico de las mujeres que abarca múltiples sectores sociales. Es como si estuviéramos en un estado de guerra, estamos en una crisis humanitaria por la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas. Y no son asesinadas solo por parejas, sino por la propia delincuencia organizada o común que se toma el derecho de violentar sexualmente a las mujeres, de llevarse para comercializar sus cuerpos y de asesinarlas. En este andar sola estamos en un estado de vulnerabilidad aún mayor. Nos hemos percatado que el unirnos nos fortalece, nos da esa fuerza que necesitamos para ser escuchadas. Compartiendo nuestras historias, sabemos que hay mucho en común. Y AMLO está acostumbrado a más bien a hacer clientelismo político con sindicatos, con grupos de presión y ese tipo de cosas, no a un grupo tan amplio como el sector de mujer, y aparentemente parece que tuviese una sordera política con este grupo. Entonces, él dice algo así como que el 90% de las denuncias de acoso son falsas, que la razón por la violencia es el neoliberalismo y cosas por el estilo. El típico ataque contra sus enemigos, de que son simplemente rezagos del neoliberalismo, lo utiliza contra las mujeres que están protestando. No pareciera acertada su estrategia. Sin embargo, la verdad es que la oposición está totalmente desperdigada en esto, y así que probablemente Morena siga muy fuerte en el Congreso si no mantiene mayoría, porque los candidatos opositores no están siendo destacados así, no son gente destacada en este momento por su liderazgo. Bueno, yo quisiera terminar nuestro repaso de los sucesos importantes de la semana con algo que yo creo que va a hacer muchísimo impacto de cara al futuro, que fue la decisión que tomó el presidente de El Salvador, Bukele, de darle una computadora a cada niño que está estudiando, y ya empezó el reparto. Yo sé, muchísimos presidentes se han comprometido, han dicho sí, nosotros creemos en la tesis de Negroponte, que cada niño tiene que tener una computadora. Hasta ahora el único país que yo sé que lo ha hecho es Ruanda, Burundi, y le ha ido divinamente bien. Los índices han sido impresionantes de cambio. Bukele ha seguido el mismo camino, ya empezó la donación. Hace dos semanas donaron las primeras computadoras a todos los muchachos que se van a graduar de bachiller, y van a ir así bajando
hasta llegar a los 4 años. Los niños de entre 8 y 4 años van a recibir tablets, no computadoras. Y están programadas, tienen un contenido didáctico importantísimo con libros interactivos. Creo que es el comienzo de un cambio fundamental en Centroamérica y en América Latina, y me parece que el presidente Bukele está haciendo historia. Esa es verdaderamente una noticia extraordinaria. Lo que estás diciendo es un fundamento pues, de desarrollo, porque toda esta gente entonces va a tener alfabetismo digital. Lo que hace es que es lo que hace más falta en este siglo. Como tú varias veces lo has dicho en este programa, esas son las destrezas importantes que van a permitir que cualquier economía salga de abajo, cualquier sector económico salga de abajo. Incrementar la capacidad de lo que llamamos el alfabetismo digital. Por supuesto, también relacionado con la educación, estimula que los niños se queden en la escuela y mientras más educado es un pueblo, más oportunidades tiene para desarrollarse. O sea que totalmente de acuerdo contigo, es una noticia extraordinaria y puede llegar a ser, si es exitoso, un gran parteaguas para ese maravilloso país que es El Salvador. Bueno, y con esto nos despedimos con noticias de aquí y de allá. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos den sugerencias sobre temas que a ustedes les gustaría que conversemos. Y creo, Carlos, que la semana que viene pareciera que va a ser también muy interesante, ¿no? Yo sí creo que hay muchas perspectivas de noticias interesantes. Claro, siempre hay muchas noticias y tratamos de enfocarnos en unas pocas en este espacio tan corto y reducido, pero queremos verdaderamente tratar de estimular mentalmente a la gente pensando en lo que está ocurriendo y en el futuro de lo que va a ocurrir. Les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana, estén donde estén.